presentado por José Luis Gordillo. Prediquemos la palabra de Dios, así es que lo invitamos a que se quede con nosotros, a que meditemos un momento más en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar de un tema muy bonito titulado La amargura del hombre. ¿Por qué surge la amargura? ¿Por qué tenemos esos sentimientos negativos como seres humanos? ¿Por qué muchas veces no podemos superar los problemas que se nos enfrentan? Quizás muchas veces los hemos solucionado, pero en nuestro corazón, en el fondo de nuestro corazón, hay esa amargura. Y solamente esa amargura lo puede sanar Dios. Nuestro Señor Jesucristo puede sanar todas esas frustraciones que tenemos del pasado. Todos aquellos remordimientos que quedan en nuestra mente. Sabemos que solamente Dios puede sanarnos. Así es que vamos a hablar de la amargura del hombre y le invitamos a que se quede con nosotros a escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios. El Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Y vamos a leer en esta hora el capítulo de Éxodo 1, el capítulo completo. Dice la Biblia: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Así dice la palabra de Dios. Oramos en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu santa y poderosa palabra, que es viva y es eterna, y que siempre, Señor, es de edificación para nuestras vidas. Te damos gracias porque siempre tienes algo que darnos a nuestra vida, a nuestro corazón. Siempre tienes algo que compartir con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu poderosa palabra. Amén. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste,
Y bueno, estamos hablando de la amargura del hombre, la amargura del ser humano. Dice la Biblia que en aquellos años, en los tiempos de Israel, entraron esas 12 familias a Egipto. Y dice la Biblia que se fueron multiplicando día con día los israelitas. La Biblia dice que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice que eran más de 600,000 personas. Y bueno, sabemos que Dios cumplió su propósito con ese pueblo amado, ese pueblo de Israel. La Biblia dice que los egipcios, cuando ellos entraron a esa tierra, los israelitas, fueron oprimidos por los egipcios. Dice que fueron golpeados, los trataban duramente, los hicieron trabajar como servidumbre, como esclavos. Y bueno, dice ahí la Biblia que ellos hacían ladrillos, que ellos cargaban constantemente piedras y edificaban al reino de Egipto. En aquellos tiempos Egipto era una potencia mundial del mundo de aquellos tiempos, era el pueblo más poderoso y los israelitas tenían que pasar ese duro trabajo. Dice la Biblia que el faraón vio algo que estaba aconteciendo con los hebreos, que se estaban multiplicando rápidamente. Entonces faraón temió en su corazón y dijo, bueno, como que estos israelitas se van a multiplicar y cuando ellos sean más que nosotros puede haber guerra y van a pelear contra nosotros y nos pueden dominar. Faraón dijo en su corazón, si ahorita los estamos oprimiendo, cuando ellos sean más, nos pueden doblegar, nos pueden vencer, y por el contrario, ellos pueden ser nuestros amos y nosotros sus esclavos. Entonces, a partir de ese pensamiento de Faraón, dice, no, mejor les traigamos con mano dura, los esclavicemos, y no solamente eso, todas las mujeres hebreas, todos los niños los vamos a matar. Hubo un edicto para que mataran a todos los niños. Y todas las que fueran niñas que nacieran sin ningún problema. Pero algo muy importante que Dios nos está mostrando a través de este tema es que aún Satanás, porque Satanás estaba atrás de Faraón a través de sus pensamientos, quería matar a uno de los más grandes profetas que tiene el pueblo de Israel, que es Moisés. Porque se iba a levantar ese caudillo libertador del pueblo de Israel. Sigue diciendo en el capítulo 2 del Éxodo que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viendo lo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Dice la Biblia que no pudieron ocultarle más tiempo. Y tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Así es que ese niño que iba ahí en esa arquilla es el niño Moisés. La Biblia dice que Dios guardó la vida de este niño. Y dice que la que lo encontró fue la hija de Faraón. Y ella, como doncella, la tomó. Y ella dijo que era la madre del niño. Y dijo, bueno, adelante, yo lo voy a cuidar a este bebé. Y dice la Biblia que Moisés, el niño Moisés creció y ella la trajo a la hija del faraón, la cual la tuvo como un prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Así es, Moisés, en hebreo es Moshe. Y bueno, sigue diciendo la Biblia que Moisés fue tomado y fue librado de la muerte. Dios con un propósito levanta a Moisés para libertar al pueblo de Israel. La Biblia dice en Éxodo 1:14 que ellos estaban siendo amargados. Dice, y amargaron la vida de ellos con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Por eso dice la Biblia que cuando el día de la Pascua, cuando ellos salieron de Egipto, ellos tenían que tomar ese cordero inmolado, y tenían que tomarlo, comerlo con panes sin levadura y también con hierbas amargas. Esas hierbas amargas les iba a recordar la amargura que ellos pasaron y sufrieron por 430 años. Por ahí dice alguna profecía que son 400 años. Pablo dice que son exactamente 430 años que estuvo oprimido el pueblo de Israel en Egipto. Y la Biblia dice que fueron y salieron. Moisés los sacó con mano poderosa después de esas 10 plagas que hubieron en Egipto, hasta que el faraón dejó ir al pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios Jehová endureció el corazón de Faraón para que no los dejara ir. Moisés tan solo pedía
que estuvieran y fueran al desierto a adorar a Dios. Y él decía que solamente 3 días de camino iban a estar. Pero la Biblia dice que cuando ellos salieron, Dios no los quiso pasar por la tierra de los filisteos, porque dijo Dios, no vaya a ser que ellos tengan miedo a la guerra y se regresen a Egipto. Así es que rodearon el camino. Algo muy importante y maravilloso, decía un teólogo, que los israelitas estuvieron perdidos 40 años en el desierto. Y para muchos puede sonar negativo estar perdido 40 años. Pero más sin embargo el pueblo de Israel vio su gloria, porque en 40 años sus ropas no se envejecieron. Dios les dio maná del cielo para que comieran. Dios les dio codornices para que comieran porque querían carne. Les mandó una parvada de codornices para que comiera el pueblo de Israel. Y no solamente eso, también les dio agua de beber en esa peña de Oreb. Y no solamente, también el desierto de Mara, esa agua amarga lo convirtió en dulce. Posteriormente lo vamos a explicar, pero decía este teólogo, no es que hayan quedado perdidos 40 años en el desierto, sino que Dios se quedó con el pueblo de Israel 40 años para mostrarle su gloria, para mostrarle esos prodigios, esas señales, esas maravillas, para que supieran que tenían y que tienen un Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos. El pueblo de Israel, por el contrario, dice que cuando salió de Egipto murmuraban. Todo el tiempo murmuró el pueblo de Israel en contra de Moisés. Moisés como líder, dice la Biblia, en algunos estudios dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Pero Moisés en su humanidad, él sentía algo en su corazón, esa amargura de llevar a ese pueblo y sacarlo con mano poderosa. Sabía Moisés que Dios estaba con él, pero el pueblo murmuraba. Cuando salieron, dice la Biblia, que Dios los sacó no con las manos vacías, sino que con oro, con plata. Salieron de Egipto. Después de esas 10 plagas, el faraón dijo, bueno, ahora ya mataron a los primogénitos, ahora solamente los primogénitos de Egipto mataron y los israelitas no, ahora que se vayan. Después de esas 10 plagas, dice la Biblia que salió Moisés y detrás el pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios les acompañó. Dice la Biblia que en la noche iba una columna de fuego. Esa columna de fuego es figura del Espíritu Santo de Dios. Y en el día una columna de nube. Esa columna de nube figura también del Espíritu Santo. Entonces el pueblo de Israel siempre estuvo con Dios. La Biblia dice en otra parte de la Escritura que el Espíritu Santo de Dios iba en medio de ellos. Mire qué compañía tan grata. Y la Biblia dice también, enseña que al frente iba el ángel de Jehová guiando al pueblo de Israel y posteriormente venía Moisés. Así es que ellos iban acompañados por la Trinidad de Dios. Mas sin embargo los israelitas murmuraban. Cuando se encontraron con el Mar Rojo, lo primero que dijeron, no vamos a poder pasar. ¿Cómo vamos qué va a pasar aquí con nosotros? Nos vamos a morir. Muchos dijeron, es mejor haber muerto allá en Egipto, porque allá teníamos comida, teníamos todo, y aquí vamos a morir ahogados. Pero murmuraban en contra de Moisés todo el pueblo. Pero la Biblia dice que Jehová le decía, extiende tu báculo y va a ser abierto el Mar Rojo. La Biblia dice que pasaron por en medio del Mar Rojo. Así dice la Biblia. Y pasaron caminando. Mientras que los egipcios, el faraón venía en sus carros siguiendo a los israelitas, y Dios abrió el mar y pasaron caminando. Solamente nuestro Dios Todopoderoso puede hacer una obra tan grande y que el ser humano pueda pasar en medio de las aguas sin que lo nieguen. Solamente Dios puede hacerte pasar por las pruebas y que el fuego no te toque. Solamente Dios puede hacerlo. Pero más sin embargo el pueblo de Israel miraba la obra de Dios, pero inmediatamente era una emoción que ellos tenían negativa, porque miraban los prodigios, las señales que Dios estaba haciendo, pero al momento se olvidaban y volvían a reclamarle a Moisés y volvían a decirle, ¿no que Dios nos iba a sacar con mano poderosa? Ahora, ¿por qué nos has traído aquí? ¿Por qué nos has traído al desierto a morir
Cuando en Egipto teníamos comida, teníamos vestido, teníamos animales, teníamos trabajo seguro. Siempre el pueblo amargándose, siempre el pueblo amargando la vida de su siervo, del siervo Moisés. Pero la Biblia sigue diciendo que Dios los sacó con mano poderosa y los llevó al desierto. Dice la Biblia que cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, dice que todos ellos estaban atónitos. Pero Dios habló a Moisés diciéndole: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pin-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Pero más sin embargo Dios tenía un plan de sacarlos. Él había prometido a Abraham desde Génesis 12 que el pueblo de Dios iba a ser esclavizado por más de 400 años. Pero he aquí que Dios les había prometido la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel, y que Dios les iba a dar esa tierra. Abraham, nuestro padre Abraham, no había visto al pueblo de Israel esclavizado, pero Dios ya se lo había dicho que iba a acontecer. Pero Dios los iba a sacar con una mano poderosa. Dios había prometido que los iba a sacar y los iba a llevar a la tierra de Canaán. Y dice la Biblia: y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Dice la Biblia que a pesar de que los siguieron hasta el Mar Rojo, no pudieron tocar a ningún israelita. Y Dios abrió el Mar Rojo y los hizo pasar. Y los hizo llegar a un lugar, a un desierto, dice la Biblia. Y ellos llegaron donde estaba el agua amarga de Mara. Dice la Biblia que después de pasar, dice que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Zun, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Qué tremendo es estar caminando en un desierto sin tomar agua. Imagínense los israelitas renegando. En lugar de ponerse a clamar a Dios y darle gracias porque ya habían sido libertados del pueblo de Israel, de Egipto, ellos empezaron a clamar, a enojarse, a renegar, a hablar en contra de Moisés, a murmurar en contra de ese líder. Dice la Biblia que llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amarga. Pero entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Otro milagro más de Dios. Si Dios prometió que su pueblo no iba a sufrir muerte en el desierto, Él los iba a salvar. Pero el pueblo de Israel no creía y empezaban a renegar, a murmurar en contra de Moisés, a decirle: ¿qué pasa? ¿Dónde está el agua? Hemos caminado 3 días, nos vamos a morir de sed. Pero dice la Biblia que Dios le muestra un árbol, le dice: a ver, toma ese árbol, sácale un arbusto ahí, una rama, y ponlo en esta agua amarga para que se endulce. Y dice la Biblia que el agua se endulzó. Qué milagro tan maravilloso, solamente Dios puede hacerlo. Según la ciencia dice que en la tierra, las 4 partes que están compuestas de agua, 3 son de agua y 1 sola de tierra. Y platicaba con un primo que es químico, farmacobiólogo, y decía que ellos están experimentando en cómo hacer el agua del mar, convertirla en dulce. Es un proceso que les lleva mucho tiempo. Y es una nueva tecnología que les está llevando miles de pesos y no lo pueden lograr a cabalidad. Todavía están experimentando. La ciencia está buscando cómo convertir el agua del mar en agua dulce. Y yo me hago una pregunta: ¿cómo es posible que el agua del mar, el agua que está en los océanos, se va a los ríos, y por qué se convierte en dulce?
al entrar al río? ¿Y por qué el agua que fluye del río al entrar al mar se convierte en salada? Muchos dirán por la sal. Pero solamente Dios puede saber en su infinita sabiduría cómo puede convertir en un instante, como lo hizo en el desierto de Mara, el agua amarga en agua dulce. ¿Vieron esa maravilla de Dios, ese milagro de Dios? Y aún así renegaban de Moisés. Y dice la Biblia, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. La Biblia dice que Dios te va a mostrar su mano poderosa, pero también Dios te va a probar para ver tu fidelidad. Hermano, hermana que me escuchas, quizás has visto la obra de Dios, quizás Él te ha sanado de una enfermedad incurable, pero Él también te va a probar tu corazón para ver si tú eres fiel y le sigues. Muchos han visto cosas maravillosas de Dios, pero Dios te prueba para ver si eres fiel en lo poco, para que Él te ponga en lo mucho. La Biblia dice que Dios nos prueba. Y Él dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La Biblia dice que cuando está hablando de sanidad, está hablando de sanidad física, pero también sanidad del alma. Hay muchas personas que están sanas en su cuerpo, pero en el alma hay un cáncer que les está carcomiendo. Hay una amargura que no han podido superar. Hay una forma de superar esa amargura. Número 1, entregándosela a Dios. Número 2, confrontando esa amargura y sacándola del corazón. Porque no tenemos que tener ninguna raíz de amargura. Así como el pueblo de Israel empezó a murmurar de Moisés, Jehová le decía a Moisés, no te preocupes, no están hablando mal de ti, no están criticando de ti, Moisés, no están murmurando contra ti, sino contra mí, dice Jehová, Dios, el Santo de Israel. Pero el pueblo de Israel no lo miraba de esa forma. Miraban a Moisés como un líder, lo miraban como un gran hombre, pero en sus mentes carnales, en su humanidad, empezaban a criticar a Moisés. Me imagino que en algunas ocasiones algunos israelitas pensaban que él era un mentiroso, que Dios no lo había mandado para sacar al pueblo de Israel. Porque muchas veces dijo el pueblo de Israel, tú nos has sacado de Egipto para venirnos a matar aquí en el desierto. Imagínense, si escuchar a una persona que nos hable de esa forma, nos limita, nos hace sentir mal a veces. Imagínense, 600,000 almas murmurando de Moisés, clamándole, reclamándole a él. Y en lugar de clamar y orar a Dios, a él le decían, ¿qué está pasando? Le clamaban a él. Y Moisés tenía que soportar esas pruebas. La Biblia dice también que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Dios había prometido que los iba a sacar con un propósito y los iba a llevar a Canaán. Pero más sin embargo, la amargura del hombre, siempre presente en el pueblo de Israel, clamándole, reclamándole a Moisés, y Moisés con esa paciencia, con esa mansedumbre que muchos líderes y siervos los quisiéramos tener, él clamaba solamente a Jehová. Esto fue presentado por José Luis Gordillo. Contacto 963-135-9917. Facebook José Luis Gordillo. Página www.teologiamasmenos.blogspot.com.